le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Potier. ¿Cómo está, estimado Jorge? Yo realmente estoy muy bien, muy contento de estar otro jueves aquí en nuestro programa que ya tiene 4 temporadas, 5. ¿Por cuánto vamos que estoy perdido? Hoy tengo un día... ¿Otra vez está perdido? 5 temporadas tiene. 5 temporadas, ahí está. Me parece mentira, debo reconocerlo. Por eso digo 4, porque... En realidad son mentirosas porque si les contamos que prácticamente estuvimos inactivos durante gran parte del tiempo que duró la pandemia. Nosotros estábamos dispuestos. Sí, claro. Y algún que otro programa hicimos, pero... Sí, tratamos de meter algún programita por ahí. Claro, y el programa siguió al aire, eso hay que... Sí, con... Enlatados, como le llaman la gente de los medios. Tenemos un stock de programas grabados que serían los enlatados nuestros. Y de paso, bueno, si alguno quiere pasarlo en su radio, por favor, comuníquese con el departamento comercial del programa. Con el equipo de producción, con nuestros asociados y sponsors. Así que... en esta alegría de seguir compartiendo un poco de la historia de nuestra provincia, y lo digo, aunque no haya nacido aquí, nuestra provincia, ¿de qué vamos a charlar hoy con nuestra audiencia en esa charla imaginaria que tenemos? Vamos a seguir hablando, digo seguir, no porque hayamos estado hablando en el último programa, sino porque ya hicimos varios programas, pero vamos a seguir hablando de la campaña del desierto, de la denominada campaña del desierto o también conquista del desierto. Tema que me atrevo a decir que es uno de los más, si no el más, pedido por nuestra vastísima audiencia. A ver, empecemos por lo último. Vastísima, defina vasto. Bueno, el ancho, un 3. No sé si lo pide la audiencia, pero hay algo que no miente. Las estadísticas en YouTube dicen que los programas relacionados con la denominada campaña del desierto, o sea, los programas nuestros que tocan ese tema, son los más escuchados. O sea que en realidad no es que la gente lo pide, sino que la gente lo escucha. Sabemos que nos metemos en un tema controversial, en el que es muy difícil, por lo menos para mí, lo reconozco, ser imparcial. Hoy creo que nos vamos a referir a hechos más concretos, por ahí nos traiciona el inconsciente y hacemos que alguna que otra interpretación, que generalmente está encargada de subjetividad propia de quienes tienen una posición al respecto. Nosotros en algún otro programa hemos dicho, primero consideramos el hecho, el suceso, y después a partir de ahí está el análisis que cada uno hace de ese hecho. En el suceso, en el hecho, podemos estar todos de acuerdo, eso está escrito generalmente. Me refiero, por ejemplo, a las fechas, a los sucesos puntuales, como en este caso vamos a hablar de algunos combates, de algunas escaramuzas. Y después también está el tema de la interpretación que uno le hace, que eso sí es verdad, está cargada de subjetividad, aunque bueno, tratamos o trataremos en lo posible de que no se note tanto. Hecho que, digamos, no es patrimonio de quienes tenemos una determinada posición. Yo creo que cualquiera que opine al respecto lo hace desde su propia interpretación, desde su propia visión, su propia mirada sobre el tema. O sea que no es que es algo que sea un problema nuestro o mío en este caso, el no poder ser, como me gustaría poder ser imparcial, como frente a aquellas cosas que uno desconoce y ve por primera vez, puede tener una mirada imparcial en un principio. Yo reconozco que no, voy a tratar de no manifestarlo porque no es el caso. Así que larguemos con el tema, amigo Rodrigo. Vamos a arrancar
ahí por el año 1879, ya una vez consumada la ocupación de todas las pampas, hemos hecho un programa sobre ese tema de la primera etapa, la campaña que llegó hasta el río Neuquén. Desde aquel zanjón en provincia de Buenos Aires, ¿no? El famoso... Usted se refiere a la Zanja Alsina. Bueno, pero eso fue unos añitos antes. Ajá. Prácticamente desde ese momento, desde el momento de la Zanja Alsina, Adolfo Alsina, que era ministro de Guerra y Marina, que tenía una idea, una concepción defensiva con respecto a los pueblos originarios, con respecto a los indios, como se les llama habitualmente, pasamos a Julio Argentino Roca, que quería desplegar una ofensiva para tratar de tomar toda esa extensión que estaba ocupada por los pueblos que habitaban la región, que no eran los que estaban bajo autoridad del gobierno argentino. Acá nosotros vamos a arrancar en el año 1879, una vez consumada esa ocupación. Vamos a ir directamente a los sucesos que ocurrieron en suelo neuquino, como punto de arranque, si le parece, Jorge. Ahí en abril de 1879, en un episodio que también alguna vez lo hemos narrado, que es el Auca Trabún o Auca Trabún de Ranquilón, y la invitación del cacique Purrán a los huiliches, o sea, a los pueblos del sur, a defender el suelo amenazado por la ofensiva del gobierno nacional. Ahí en ese Auca Trabún se estableció una especie de lineamiento de defensa, cómo hacer para tratar de detener esa invasión que estaba siendo avasallante, que estaba tomando proporciones alarmantes. O sea, todos los pueblos que estaban en las pampas estaban huyendo hacia la cordillera y estaban todos tratando de refugiarse en lo que sería el territorio actualmente neuquino. Y ahí se establece una especie de táctica, una especie de estrategia que era tratar de convocar a todas las tribus para defender desde la cordillera hasta el río Neuquén, desde el río Barrancas hasta el Cobunco, abandonar los campos que estuvieran más comprometidos, tratando de que la caballada enemiga, o sea, la del Ejército Nacional, se enfermara al ingerir las hierbas que desconocían pero que provocaban un mal en toda la caballada, tratar de robar caballos, tratar de asaltar las comunicaciones entre las guarniciones, entre los fortines que se estaban estableciendo. Y entre todas las estrategias que se establecieron, una fue la de mandar mensajeros a Sayhueque, también a Reuquecurá y Ñancucheo, para que se unieran a esa gran defensiva que Purrán establecía o trataba de establecer como necesaria para poder detener esa invasión. Sayhueque contesta medio con evasivas. Al parecer no quería faltar con su compromiso con el gobierno nacional, que le traía algunos beneficios. Por ejemplo, le proveía de víveres, ropas, vicios, y además también había cierto resentimiento con la gente del norte, los picunches. Siempre hubo una pelea entre los huiliches y los picunches. Las relaciones entre ambas parcialidades no fueron amistosas a través de los siglos. De eso también un día vamos a tratar de hablar. Porque también es un argumento que a veces se utiliza para decir, bueno, pero ellos también acá se mataban entre ellos. ¿Cómo si lo que era en ese momento la Argentina, no hubiera habido guerras fratricidas entre hermanos? Pero bueno, parece que la barbarie de lo que es en un lado barbarie, en el otro lado son diferencias políticas. Bueno, le decía que Sayhueque no quería faltar a su compromiso con el gobierno nacional. Hace mella también un poco el tema de Uriburu, que comandaba la 4ª división del ejército en la campaña, que venía desde el norte, venía desde Mendoza, que muchas ganas de negociar con Sayhueque tampoco tenía, más allá de que Roca lo había nombrado a Sayhueque gobernador de las Manzanas.
Era un cargo que le dio, que en realidad se lo dio más que nada para tratar de calmarlo, tratar de traerlo para su bando, para tratar de evitar que las otras tribus se unieran, porque iba a ser mucho más fácil combatir contra un enemigo que estaba dividido que contra un enemigo que estaba todo junto, que estaba unido. A decir de Roca, acá leo textualmente, él opinaba sobre Sayhueque: el único cacique que he creído merecer, considerado por su conducta siempre fiel y la buena comportación de su tribu, que no ha figurado en malones, es Sayhueque de las Manzanas. Me he dirigido a él imponiéndole clara y terminantemente las reglas de buena amistad y conducta que debe observar para merecer la protección del gobierno. Y le he nombrado gobernador de las Manzanas, para que haga cumplir entre las poblaciones indias que allí quedarán bajo su dependencia todas las prescripciones transmitidas y lo demás que convenga ordenar en lo sucesivo. Eso fue... pesada carga. Sí. Le dio a entender, si vos cumplís con esto, está todo bien. Somos amigos mientras cumplas con estas exigencias. Exactamente, prácticamente fue... Ahora, Uriburu tenía un problema parecido al mío, que es con el tema de la memoria. Parece que se olvidó de avisarle. Sí, Roca le ordena a Uriburu que se ponga en contacto con Sayhueque y se le pasó. Pero aparte, en realidad Uriburu tenía mala memoria, porque también Roca había ordenado que la ofensiva se detuviera en el límite del río Neuquén y el Agrio, y Uriburu se cansó de pasar el río y nunca le dijeron nada. De hecho, tiene nombres de calle, como decimos siempre. También hay un barrio en Chosmalal que se llama Uriburu. Muchos preguntan, ¿por qué se llama Uriburu el barrio en Chosmalal? Lo he leído en varias preguntas a algunos artículos. Sayhueque hasta el año 79 mantuvo ciertos lazos con el gobierno nacional. Sayhueque era reconocido en Buenos Aires por su autoridad sobre una vasta cantidad de población, incluso más. Francisco Pascasio Moreno, el perito, lo consideraba su amigo. Hemos hecho un programa también sobre el brujo Francisco Pascasio Moreno, donde narramos algunas anécdotas de cómo fue que logró escapar de las tolderías de Caleufu, las tolderías de Sayhueque, y donde él tenía un ascendiente muy grande sobre toda la población huiliche, que lo consideraba un brujo muy poderoso. Él aprovechó también esa fama que tenía para tratar de sobrevivir, porque si no hubiera muerto ahí nomás. Pero las relaciones de Sayhueque con el gobierno nacional en realidad ya venían de antes. Algunos hablan del argentinismo de Sayhueque, y eso se lo atribuyen a que unos años antes hubo un sargento mayor, que fue Mariano Bejarano, que fue enviado por el gobierno lisa y llanamente a espiar, a tomar nota de la geografía, de cuántas lanzas disponía cada tribu, cada cacique, a hacer un poco de diplomacia para ver si se podía lograr traer para el bando propio a toda la población que vivía en la zona sur del Neuquén. Y cuenta Bejarano que cuando él todavía estaba ahí reunido con Sayhueque, esto estoy hablando del año 1872, creo que no lo dije. 7 años antes de esto. Sí. Apareció un emisario que venía desde Osorno, en Chile, enviado por el ejército chileno, y que le llevaba 2 banderas chilenas de regalo a Sayhueque, con la intención, obviamente, de atraerlo para su bando. También, en cierta forma, para tener influencia sobre una persona que estaba en el medio, en un lugar donde los temas limítrofes todavía no estaban resueltos. Bejarano cuenta de que Sayhueque rechazó amablemente el regalo de las banderas chilenas, diciendo que él era argentino. Bueno, de eso se toman todos para hablar del argentinismo de Sayhueque, que en realidad, más que nada, Sayhueque era un diplomático nato. En realidad no se dedicaba a malonear como hacían sus pares de las Pampas, como los del norte, que a lo mejor no maloneaban sobre Buenos Aires, pero sí recibían y ayudaban a trasladar todo el ganado robado en las estancias bonaerenses. Pero Sayhueque estaba al margen de eso, y también, como dijimos antes, era
un eminente diplomático. Después no sabemos qué pasó, Bejarano se fue y a lo mejor don Sayhueque siguió hablando con el emisario chileno. Pero Sayhueque no quería creer en la guerra, él no aceptaba el conflicto como irreversible, todavía confiaba más que nada porque las cartas que le enviaban eran todas amistosas. Obviamente, eran todas amistosas antes de que empezara toda la campaña. De golpe, es como dicen, se dio vuelta la taba y cambió totalmente. Posiblemente porque las noticias que traían los que venían de La Pampa hacia este lado no eran muy, vamos a decir, esperanzadoras. Aquellos que venían huyendo de las tropas nacionales no traían buenas noticias con respecto a cómo se estaban comportando en general. Entonces también se entiende su actitud tal vez un tanto ambigua, que ha recibido muchas críticas. Por otro lado, hay que ponerse en la piel de quien comanda una gran cantidad de gente frente a una posible agresión y la posibilidad de tratar de evitarlas, ¿no? No le fue bien en eso, pero... Volviendo al 1879, ahí por mediados de agosto, la desbandada de las Pampas ya tomaba, como dijimos anteriormente, proporciones alarmantes. Y en una de esas escaramuzas es donde muere Baigorrita, del cual hemos hablado extensamente en un programa y lo hemos mencionado en otras. Muere huyendo, ya vencido, con casi toda su gente muerta o prisionera, ahí en la zona de los Ramblones, cerca del río Neuquén. Y Baigorrita era una persona a la cual buscaban especialmente las fuerzas nacionales. Era la persona que querían atrapar. Por eso no les gustó mucho que él muriera. Él decidió morir, él enfrentó a las fuerzas nacionales, peleó contra ellas y decidió morir peleando. Muchos otros caciques, para preservar a toda su gente, decidieron entregarse, decidieron rendirse. Pero él ya había perdido todo, ya había perdido a toda su gente. Prácticamente él cabalgaba con un minúsculo grupo de menos de 50 personas. Era una de las personas más buscadas porque era uno de los caciques más famosos, especialmente en los salones literarios porteños, a través de la pluma de Lucio Mansilla. Lucio B., que escribió una excursión a los indios ranqueles. Que en realidad no fue un libro que lo escribió de corrido, sino que lo fue escribiendo de a poquito y lo iba publicando en los diarios porteños hasta que vio que tenía tanto éxito que juntó todo el material y lo hizo una sola obra. Era uno de los caciques más nombrados ahí en los salones porteños, entre los caballeros de levita y las damas con vestidos de telas suntuosas traídas de Europa. Y ya de los pequeños entreveros se empiezan a pasar a algunas acciones de combate un poquito más grandes. No sé si llamarlo batalla, pero sí combate. Por ejemplo, tenemos casi por esa misma fecha a dos caciques, Huayquillán y Udalmán, que atacan en septiembre al fuerte Cuarta División, el fuerte famoso, el de Chosmalal, con 500 lanzas y hondas, dicen algunos partes militares, pero son rechazados. Esto en septiembre, acuérdense que lo de Baigorrita fue en agosto, ¿no? Ahí cuando nombro a Huayquillán, recuerdo a la comunidad Colipilli, que es la comunidad mapuche Huayquillán, que luego de los episodios de la campaña o conquista, o como quiera llamarle, tuvieron que exiliarse del otro lado de la cordillera y recién para principios del siglo XX decidieron retornar a sus lugares de origen, o sea, en el Neuquén. Se establecieron ahí en Colipilli, muy cerquita de El Huecú. En realidad tuvieron un pequeño periplo, estuvieron en un lugar, un estanciero los echó, después un juez de paz que no ayudó mucho, bueno, hasta que terminaron donde están actualmente ahora. Sayhueque empieza a reconocer que la situación, ya con todas estas escenas, él se va enterando de todo lo que va pasando, los chasques o chasquis, no sé bien cómo, porque lo veo escrito de las dos maneras en muchos lugares, entonces yo le digo chasques, que son los que transportan la información, serían los correos.
circulaban de un lado a otro del Neuquén, trayendo generalmente malas noticias. Y Saigüe, se iba enterando de lo que iba pasando, se enteró de la muerte de Baigorrita. Ya llegamos al año 1880, en enero, y ahí ocurre otro suceso del cual hemos hablado, cuando apresan a Purrán en Chile, en suelo chileno. ¿Se acuerda que dijimos que con algunas artimañas, con algunas malas artes, le mintieron descaradamente? Sí, él estaba del otro lado del río Biobío, con toda su gente, y una partida del Ejército Nacional de enfrente lo invitaba a negociar. Él dudaba de las buenas intenciones de estos señores del ejército, que estaban comandados por el sargento mayor, creo que era el cargo, Manuel Ruibal. Sin embargo, esto se supo mucho después, porque en los partes militares disfrazaron un poco el suceso, pero hubo un coronel, Guillermo Pechman, que años después escribió un libro donde narra todos estos sucesos. O sea, en esos momentos este coronel era jovencito, no era coronel, pero vio y participó de todos estos eventos. Siguiendo en 1880, pero ya para el mes de junio, una partida que salió del Fortín, cuarta división justamente, comandada por el teniente Juan Cruz Solalique, en realidad es Solaligue. Lo veo escrito mal en muchos lugares, incluso más la calle. Todos los carteles de la calle. Exactamente, decir, claro. Los carteles de la calle, si alguien escucha del vecino municipio de Neuquén, están mal, cámbienle porque está mal escrito. Esa partida que sale del Fortín sale con 20 soldados de ahí de la escuadra a perseguir a un grupo de indios que iban en dirección hacia el Cerro Mayal. En realidad fue una trampa. Fue una estrategia que usaron para que una partida saliese a perseguirlos, y una vez que salieron en una zona llamada El Alamito, fueron atacados por algunos centenares de indígenas que le tendieron una emboscada. Bueno, los partes militares siempre hablan de cómo luchó valientemente y cómo aguerridamente encontraron la muerte, pero hay que tomarlo con pinzas porque generalmente, también hemos hecho mención de eso varias veces, los partes militares tienden a exaltar la valentía de un grupo y cuando se refiere al otro grupo trata de realzar sus... poderío. No, sus vilezas, sus artimañas. Sí, sí, sí. Y su poderío, supuesto poderío militar también, porque si no, no se justifican algunas cosas. Llegamos a 1881 y era una especie de guerra posicional. Todavía no se habían producido grandes cambios, más allá del establecimiento de los fortines, que eso ya era bastante. Hubo un hecho que interrumpió un poco la campaña, del cual también hemos hablado, que fue la Revolución de Tejedor en Buenos Aires. Por otro hecho de las luchas internas de la Argentina, básicamente le hago un resumen, estaba de presidente Nicolás Avellaneda y había elecciones. Había dos candidatos que disputaban ahí la presidencia. Uno era Julio Argentino Roca, que era ministro de Guerra y Marina, y el otro era el gobernador bonaerense Carlos Tejedor. Roca contaba con el apoyo primero del presidente que dejaba el cargo, pero también de la Liga de Gobernadores, de la mayoría de las provincias. Y Carlos Tejedor estaba apoyado por los restos de los partidos nacionalistas y autonomistas de la provincia de Buenos Aires y algunos gobernadores que no estaban en la Liga y también algunos núcleos de liberales opositores al gobierno de Avellaneda. ¿En qué quedó todo eso? Hubo un enfrentamiento. Esta fue prácticamente la última lucha interna, intestina, como también se dice, del país. A raíz de esto, Buenos Aires deja de ser la capital de la provincia de Buenos Aires, se separa, llevan la capital a La Plata, porque se daba una situación muy graciosa. Tejedor y Roca estaban ahí a pocas cuadras de diferencia, estaban peleando con sus ejércitos y estaban a pocas cuadras de diferencia uno de otro, porque desde Buenos Aires ejercía la
capitalidad de la Argentina, pero también de la provincia de Buenos Aires. En algunos barrios por los que anduve eso se solucionaba fácil. Estamos a 4 cuadras, nos peleamos nosotros mano a mano y el que gana se va y el que pierde se va. En vez de estar gente a varios kilómetros de ahí masacrándose y ellos conviviendo, se encontraban en la panadería. Don Rodrigo. Por supuesto, y después cuando terminaba todo hacían armisticio, un indulto para los que perdían y las pobres señoras que perdieron a sus hijos, a esos no se los resarcía de ninguna manera. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar hablando de episodios de la llamada campaña del desierto. Pero cómo no. Son 1, 2 y 3. Meli que chucayu. Son 4, 5, 6. Regle pura y ya. 7, 8, 9. Y para terminar, 10 pehuenes nacerán. Mari, 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 piñones y un pehuen. Mari, 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 y volverán a nacer. Mari, 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 piñones y un pehuen. Ayer murió el pehuen por la ambición de aquel que se niega a entender que es nuestro hermano también. Mi abuelo me llevó hasta el pehuen aquel, con el negüen del sol. Contemos hasta 10, sembrémoslo después. Guiñe epucular. Son 1, 2 y 3. Meli que chucayu.
4, 5, 6.